¿Qué hacer con una botella rota? Os cuento lo que me ha pasado. Había grabado una botella para hacer un regalo un día especial a una persona especial, y ya que la tenía terminada de grabar, al ir a adornarla se me ha escurrido, le da un golpe en el fondo y se ha partido en 3 trozos. Se ha derramado el vino y, por supuesto, pues ya no sirve. Pero no la voy a tirar, porque voy a hacer con ella un adorno maravilloso. Soy Lola Temprado, las cosas de la Lola. Tengo que quitarle los filos cortantes, ya que es un cristal roto y hay que tener seguridad. Y voy a utilizar mi multiherramienta para matarle los bordes. Esta punta es la que voy a utilizar después para hacerle el grabado al cristal. Pero ahora le tengo que cambiar la ruedita y ponerle una de lija, que es la que me va a servir para esmerilar o redondear un poco los bordes. Por supuesto, me voy a poner una mascarilla, ya que al pulir se van a desprender partículas de vidrio y no se pueden respirar. Y también hay que utilizar unas gafas de protección por si saltara alguna pequeña astillita. Veis que esto está muy cortante, es un filo bastante afilado, no valga la redundancia, y lo que voy a hacer es limarlo. Con esta ruedita que va girando es muy fácil, se va quedando un poquito blanquecina y lo único que hago es limar. En el caso de que no tengáis esta herramienta que estoy utilizando yo, podéis hacerlo con una lija de papel o de taco. Da igual qué tipo de lija, tenéis que hacerlo con un poquito más de paciencia, pero se hace también súper bien. Este tipo de taco es también muy práctico a la hora de hacerlo. ¿Veis? Este está sin tocar y así también manualmente. Se les matan todos los cantos con cuidadito de que no nos vayamos a cortar ni nada. Yo voy a continuar con el resto de la botella hasta asegurarme de que queda totalmente redondeado todo el borde. Ahora le voy a hacer un dibujo que voy a tallar después, haciendo como si fuera una puntilla, un encaje, una blonda en el mismo borde. Así que lo que hago es pues un abstracto, así una serie de ondas que después voy a trabajar en su interior y que van a quedar súper chulas. Lo hago así con el cristal puesto en su sitio donde va a ir, para saber hasta dónde tengo que ir. Voy dibujando por la parte de abajo, subiendo y bajando la cenefa. Y esto vais a ver después qué bonito va a quedar. Llego ahí al final, en la unión del otro. Y aquí pues lo haré también, pero con una blonda un poquito más finita. Mirad, ahí es donde va a ir colocado el trozo, justo en el sitio donde se ha caído. Pero como se ve el corte, yo le voy a dibujar otro corte más. Ese corte va a ir dibujado así primero y después tallado. Así que cuando se grabe con el grabador va a quedar como si fuese una rotura más y un restaurado de botella. He cambiado de nuevo la punta y he puesto la redondita, una que es como una bola pequeñita, que va girando y va desbastando el cristal. Entonces todo esto blanco que está saliendo es
las partículas de vidrio que voy yo arrancando y que van tallando definitivamente la botella. Esta forma de grabar para siempre se puede hacer en cualquier tipo de recipiente, copa, vaso, botella o cualquier otro. Al tener la punta tan finita, pues me permite hacer unos dibujos preciosos. Así voy a ir marcando, delimitando todo el contorno, todo el dibujo. Hasta completar la primera cenefa. Desde el borde que he grabado hacia el borde de fuera voy a ir marcando unas líneas. Más o menos, y digo más o menos, de la misma distancia entre una y otra. Y una vez que la he hecho toda, ahora trazo haciendo unas cuadrículas en sentido contrario. Me queda ahora todo lleno de cuadraditos. Y ahora voy marcando como si estuviera sombreando o dando color por encima. De esa manera se ve un poquito más blanco todavía. Y ahora encima del corte simulado que le he hecho, estoy haciendo unas pequeñas ondas a modo de adorno para que parezca como una cenefita un poquito más chiquitita. La hago primero hacia un lado y una vez de que está hecha en el lado izquierdo, ahora lo hago en el lado derecho, procurando que combinen los arcos uno con otro. Voy a potenciar un poquito el color blanco con una pintura acrílica. Aunque está grabado y el grabado se ha quedado blanquito, pero quiero que ese blanco sea todavía más intenso. Entonces lo que hago es pasarle con una esponja un poquitín de pintura blanca y vais a ver la diferencia entre la que tiene solamente el grabado y la que el grabado está potenciado con el color. Antes de que se seque, por supuesto, retiro la pintura y fijaros nada más que con la luz del foco que rapidísimo se me ha secado incluso el borde de fuera, que ahora voy a retirar con un poquito de toallita húmeda. Pero fijaros cómo ha intensificado muchísimo más el color. Así lo voy a hacer todo. La parte trasera, la de abajo, la del lado, toda ella para subirle un poquito, que se vea el dibujo más destacado. Voy a utilizar imprimación para sellar o proteger un tapón que le voy a hacer de plástico. Y además va a llevar una bola de Porespán. Es un tapón de un bote de suavizante que lo voy a proteger para aplicar la pintura después y que tenga todavía un poquito más agarre. Así que utilizando una esponjita de un estropajo cortado y dándole pequeños golpecitos, voy a darle toda esta imprimación y voy a dejar que seque totalmente. Mientras seca voy a hacer 2 borlones. Lo hago liándome sobre mis 3 dedos unas vueltas de cuerda de esparto o de pita, liándole el sobrante que me ha quedado, ajustándolo con un poquito de silicona para que no se me deshaga. Voy a deshacer la torsión que lleva
y peinándolo después con un cepillito de cerda metálica, así es como queda. Y empiezo a liarle el resto de la cuerda, ayudándome a pegarlo con un poquito de silicona caliente en el cuello de la botella. Asegurándome, por supuesto, de que queda bien pegadito uno al lado del otro. He partido media bola de Porespán y ayudándome con un poquito de silicona caliente, la voy a pegar en la parte de arriba del tapón de plástico. Y coloco otra bola entera encima de esa media. Una vez seca la imprimación, le voy a dar con este color antracita. Es un negro que lleva unos tonos metalizados súper bonitos y que para terminación queda espectacular. Me preguntáis a veces qué pincel utilizo que no deja marca. Pues suelo utilizar mucho estos que son de Dipinto Di Blu. Este es del modelo lengua de gato y la verdad es que deja una textura maravillosa en todo tipo de trabajo. Y ahora ya le pego el trozo de cristal que tiene que llevar añadido. Lo hago con este pegamento fuerte, cianocrilato, para asegurarme que no se va a notar la pega, ni va a cambiar el color y me va a tener una adherencia perfecta. Al tapón lo voy a rematar con este color cobre, pero antes voy a decorar la botella por la parte de dentro. Le voy a poner unas flores secas, una siempre viva, en tonos morado y rosa fucsia. Se lo voy a ir colocando sin pegarlo, porque de esta manera podré cambiarle la decoración cuando quiera. Unas veces le pondré una velita artificial por dentro, otras veces le pondré otro tipo de flores, otras veces la dejaré sin nada. Y de esta manera pues será un adorno un poco más versátil. Y ahora ya lo que me queda es metalizarle un poquito el tapón. Lo hago con color cobre, que lo voy a dar así, superficial, evitando las hendiduras porque quiero que se siga viendo también el negro antracita. Veis que con la selladora ha quedado el tapón totalmente protegido y queda con un brillo espectacular. Y aquí tenemos el antes y el después. Un después que me encanta, ya que algo que hubiera ido a la basura se ha convertido en un adorno precioso, hecho a mano y para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Espero que os haya gustado, decídmelo en un comentario si es así, dedito arriba y desde qué lugar del mundo me veis para yo saber el alcance que tiene mi trabajo. Os mando muchos besitos y hasta el próximo vídeo.